Saludos a todos y bienvenidos. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que me ha tenido al borde del abismo, una traición que vino de las dos personas más cercanas, y cómo decidí que ambos pagarían por ello. Tengo 33 años y crecí con mi hermano menor, Alex, de 30, en lo que desde fuera parecía un hogar normal. Pero, madre mía, la dinámica dentro de nuestra casa era un auténtico desastre. Veréis, Alex fue un bebé milagro. Mi madre tuvo un embarazo complicado con él, y estuvo bastante enfermo durante sus primeros años, entrando y saliendo del hospital. Problemas respiratorios, infecciones, todo el paquete. Recuerdo pasar mucho tiempo sentado en las salas de espera del hospital cuando era niño. Entiendo que tener un hijo enfermo da miedo, pero incluso cuando Alex se recuperó, mis padres, particularmente mi padre, continuaron tratándolo como si fuera de cristal. Mientras tanto, de mí se esperaba que fuera el hermano mayor perfecto y responsable que debía saberlo todo. Alex podía faltar a la escuela. Necesitaba recuperarse. Alex suspendió una asignatura. Ha pasado por mucho. Alex rompió algo caro. No te enfades con tu hermano. ¿Y yo? Desde los 7 años, se esperaba que sacara excelentes notas, que nunca dijera nada, que ayudara en casa y que, en general, actuara como un adulto pequeño. El doble rasero era ridículo. Recuerdo un incidente en el instituto cuando me castigaron una semana por llegar tarde a clase. Ese mismo mes, pillaron a Alex faltando a la escuela para ir al centro comercial con sus amigos y mis padres simplemente hablaron con él. Cuando tenía 15 años, empecé a trabajar con mi padre en su negocio de electricidad, no porque me interesara particularmente convertirme en electricista, sino porque era la única forma en que podía obtener su atención o aceptación. ¿Y sabéis qué? En realidad me volví muy bueno en eso. Empecé a aprender todo lo que pude sobre el trabajo eléctrico, quedándome hasta tarde para ver a papá encargarse de las tareas difíciles, leyendo manuales y viendo vídeos de YouTube para aprender más. Mientras tanto, Alex seguía a lo suyo. Era un chico inteligente cuando quería serlo, pero le faltaba ética de trabajo. Podía encantar a cualquiera con su triste historia de niño enfermo que nunca superó. Intentó ir a la universidad por un par de semestres y lo dejó porque era demasiado estresante. Empezó un negocio online vendiendo basura de dropshipping que fracasó y luego intentó ser day trader, perdiendo mucho dinero de su padre. Pero sin embargo seguía siendo yo el que recibía sermones sobre apoyar a su hermano y poner a la familia primero. No mentiré, me hacía sentir una extraña mezcla de odio y responsabilidad. Quería a mi hermano porque era mi hermano, pero no podía soportar estar cerca de él la mayor parte del tiempo. Éramos polos opuestos. Yo era el serio, persona trabajadora que valoraba cumplir mi palabra y hacer las cosas bien. Él era el divertido que nunca enfrentó repercusiones y creía que las regulaciones eran para otros. El negocio de papá era un trabajo eléctrico doméstico básico y fiable. Algunos trabajos comerciales pequeños, nada especial, pero pagaba las facturas. Yo veía potencial en él. Cuando no estaba trabajando, estudiaba nuevas tecnologías, sistemas domésticos inteligentes e instalaciones de seguridad. Papá era de la vieja escuela y prefería hacer las cosas como siempre las había hecho, pero insistí en modernizarme y asumir proyectos más grandes. Lo extraño es que incluso cuando traía nuevos clientes o completaba grandes proyectos sin problemas, papá encontraba una manera de darle crédito a Alex. El encanto de tu hermano realmente ayuda con las relaciones con los clientes, decía cuando Alex a veces contestaba teléfonos. O, Alex tiene ideas tan buenas para el negocio, sugirió que tuviéramos una página web en 2020. Me mudé tan pronto como pude permitírmelo, a unos 20 minutos de la casa de mis padres, lo suficientemente cerca para ayudar con el negocio, pero lo suficientemente lejos para tener algo de espacio. Sentía que lo estaba haciendo bastante bien. Tenía mi propio lugar, ganaba un dinero decente y estaba aprendiendo nuevas habilidades. Incluso estaba considerando obtener mi licencia de maestro electricista
y tener mi propio negocio algún día. Conocí a Sofía, una mujer de 29 años, hace unos 6 años mientras trabajábamos en un gran trabajo de recableado en unos apartamentos de lujo en el centro de Valencia. Ella era la administradora de la propiedad allí. La primera vez que la vi estaba discutiendo con unos técnicos de climatización sobre su trabajo deficiente y entrando en los detalles técnicos de por qué su instalación no cumplía con el código. Recuerdo pensar, joder, esta chica sabe de lo que habla. La mayoría de los administradores de propiedades con los que traté querían que las cosas se hicieran de manera barata y rápida, pero Sofía era diferente. Había leído todos los códigos eléctricos y sabía exactamente lo que quería que se hiciera. Durante las primeras semanas en el trabajo, seguía viniendo a inspeccionar nuestro trabajo, no de una manera irritante, sino porque realmente quería saber qué estábamos haciendo y por qué. Empecé a tomar descansos para almorzar cuando me di cuenta de que estaría haciendo sus rondas. Primero discutimos el proyecto y luego sobre otros temas. Me contó sobre crecer, con su padre, un constructor general, y cómo aprendió todo sobre la construcción ayudándolo con las tareas. Le informé sobre mi deseo de actualizar el negocio de mi padre y potencialmente convertirlo en un trabajo más comercial. Era fácil conversar con ella. Podía hablar maravillas de la confusión de mi familia y ella entendía que su hermano también era el niño amado, un abogado brillante que no podía hacer nada malo. Bromeamos sobre formar un grupo de apoyo para hermanos responsables después de que terminamos el trabajo del apartamento. Supuse que eso era todo, pero aproximadamente una semana después, llamó a la oficina para informar un problema eléctrico urgente en su propio apartamento. Papá me pidió que lo revisara. Resultó que no había nada malo, ella solo quería volver a verme. Tengo que decir que fue una maniobra realmente agradable. Empezamos a salir después de eso. Sofía era diferente de las otras chicas con las que salí. No jugaba ni esperaba que leyera su mente si algo la molestaba, simplemente lo expresaba. Si estaba feliz, lo sabrías. También mostró un interés genuino en mi trabajo. Ella me ayudó a estudiar para mi licencia, a superar los exámenes y finalmente comenzó a ayudarme con el aspecto comercial de las cosas. En un año, ella dirigía nuestro negocio de manera efectiva. Había implementado un nuevo sistema de programación, había mejorado nuestra facturación y había preparado contratos reales en lugar de las cotizaciones escritas a mano que solíamos usar. Al principio, mi padre no estaba contento con eso. Prefería hacer todo en papel, pero tuvo que reconocer que la empresa estaba funcionando mejor. Finalmente, sentí que estaba creando algo real. Nos mudamos juntos. Después de 2 años, y empezamos a hablar sobre el matrimonio e incluso tener hijos algún día. Sofía bromeaba sobre que nuestros futuros hijos se convertirían en electricistas y continuarían con el negocio familiar. Pensé que tenía todo resuelto. Lo extraño es que a mi familia le agradaba al principio. Mamá nos llamaba continuamente para cenar y le pedía ayuda a Sofía con problemas de ordenador, o le solicitaba consejos sobre renovaciones de la casa. Incluso papá se encariñó con ella una vez que se dio cuenta de lo mucho que estaba contribuyendo al crecimiento de la empresa. Estaban ganando contratos más grandes, haciendo más trabajo comercial y estableciendo una reputación sólida en el área. Sofía también se llevaba bien con Alex. Cuando me irrité con su último intento fallido de negocio, ella lo defendió diciéndome que debería tratar de comprender mejor su punto de vista. Cómo crecer enfermo podría haberlo influenciado. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido eso como una señal de alerta. Pero sabes cómo es cuando realmente confías en alguien. No quieres ver las señales. Nos comprometimos después de 4 años juntos. Nada espectacular. Le propuse matrimonio en casa después de que terminamos el enorme proyecto en el que habíamos estado trabajando juntos. Ella me había estado ayudando a planificar esta gran renovación eléctrica para un hospital cercano, quedándose despierta hasta tarde conmigo para revisar los planos y tratar con los contratistas. Simplemente se sintió bien, ¿sabes? Como si fuéramos verdaderos socios en todo.
Hace aproximadamente un año, las cosas comenzaron a cambiar. Alex había gastado otra parte del dinero de papá tratando de lanzar un negocio de comercio de criptomonedas. Regresó a casa en bancarrota y papá le ofreció un trabajo en nuestra oficina, solo lo básico, respondiendo teléfonos, archivar papeles y organizar citas. Debería haber sido bastante simple, pero Alex siempre se las arregló para meter la pata. Sofía comenzó a pasar más tiempo en casa de mis padres, ayudando a mamá con los preparativos de la boda y demás. Dijo que era más fácil concentrarse en los documentos de la empresa allí, mientras Alex estaba aprendiendo los procedimientos. Yo trabajaba casi todos los días, así que tenía sentido en ese momento. Después de eso, todo comenzó a salirse de control. Empecé a notar cambios sutiles unos 8 meses antes de que todo explotara. Nada grande al principio, solo detalles menores, que no cuadraban. Sofía estaba pasando más tiempo en casa de mis padres, ayudando, con asuntos de negocios. Explicó que estaba enseñando a Alex nuestro nuevo sistema de facturación y ayudando a mamá con los planes de la boda. Tenía sentido. Yo estaba fuera en trabajos casi todos los días trabajando duro para ahorrar dinero para nuestro futuro. Planeamos toda la boda y hablamos de comprar una propiedad. Quería hacer las cosas correctamente. Pero luego comenzaron a suceder otras cosas. Sofía cambió la contraseña de su teléfono. En realidad, nunca había escondido su teléfono antes. Sabíamos las contraseñas del otro, no era un gran problema, pero ella empezó a actuar de manera extraña al respecto. Me explicó que su aplicación bancaria requería que actualizara la seguridad o algo así. Yo confiaba absolutamente en ella, así que no pensé mucho en eso. Luego, Alex empezó a actuar de manera diferente. Empezó a usar colonia en el trabajo. El tipo solía aparecer la mitad del tiempo con la misma ropa que el día anterior. Consiguió toda esta ropa nueva y comenzó a llegar al trabajo a tiempo, lo cual era inusual para él. También fue extrañamente educado conmigo y se ofreció a quedarse hasta tarde, en la oficina y expresando un fuerte deseo de estudiar negocios. Sofía hablaba de él de manera diferente. Alex realmente se está volviendo bueno en el manejo de la programación. O tu hermano es realmente bastante inteligente cuando se aplica. Se enfadaba cada vez que me quejaba de que él arruinaba algo e incluso comenzó a ponerse de su lado en las disputas familiares. La atmósfera en la oficina también se volvió extraña. Janet, nuestra recepcionista durante los últimos 15 años, fue como una segunda madre para nosotros. Comenzó a darme estas miradas mientras Sofía y Alex trabajaban hasta tarde juntos, pero cada vez que le preguntaba qué estaba pasando, ella simplemente no decía nada y cambiaba de tema. Una vez regresé temprano a la oficina de un trabajo porque nos habíamos quedado sin materiales. Sofía y Alex estaban en la sala de descanso riéndose por algo. No había nada claramente malo, pero ambos saltaron como si los hubieran descubierto haciendo algo cuando entré. Sofía mencionó que solo estaban repasando algunas facturas alrededor de las 7 de la tarde, ¿correcto? Sofía parecía hablar menos sobre nuestro futuro. Solía estar bastante entusiasmada con la planificación de la boda, mirando casas online y discutiendo qué tipo de familia tendríamos. Luego se quedó callada al respecto. Afirmó que solo estaba ansiosa por el trabajo. La verdad, la verdadera señal de alerta que pasé por alto fue cuando dejó de visitar los sitios de trabajo para verificar los proyectos. Solía ser nuestro asunto. Ella traía el almuerzo, revisábamos los planos y resolvíamos los problemas juntos. Pero de repente estaba demasiado ocupada en el trabajo con Alex. Tuvimos una gran comida familiar hace aproximadamente 6 meses. Sofía estuvo actuando raro toda la noche, apenas hablando y constantemente revisando su teléfono. Alex seguía intentando hacer bromas internas con ella. Sofía resopló de risa cuando mencionó a esa persona loca en el trabajo. Pero cuando pregunté qué era gracioso, ambos dijeron, tenías que estar allí. Después de la cena, de camino a casa, finalmente lo mencioné. Sofía se quedó mirando su teléfono. ¿Estás bien? Parecías apagada esta noche. Solo cansada. El trabajo ha sido una locura. Sí,
Parece que tú y Alex os lleváis mejor estos días. Se puso tensa, pero intenté mantenerlo casual. No es tan malo como siempre dices. En realidad es bastante gracioso cuando lo conoces. ¿Lo suficientemente gracioso como para hacerte ignorar a todos los demás en la cena? ¿Qué se supone que significa eso? Nada, solo que has estado diferente últimamente, distante, siempre en tu teléfono. Se puso a la defensiva rápidamente. Oh, ¿entonces ahora no puedo tener mis propias conversaciones? ¿Todo tiene que ser sobre ti? Eso me tomó por sorpresa. Sofía nunca me habló así antes. Eso no es lo que dije, solo siento que algo ha cambiado. Tal vez solo eres paranoico. Estoy cansada de siempre quejarte de Alex. Él hace lo mejor que puede. Recuerdo tener una horrible sensación en el estómago, como si algo estuviera muy mal, pero no podía identificarlo. Ella nunca había defendido a Alex de esa manera antes. ¿Desde cuándo estás del equipo, Alex? ¿Desde que realmente lo conociste? ¿En lugar de solo escucharte criticarlo todo el tiempo? Manejamos el resto del camino en silencio. Hombre, todos los síntomas estaban allí. La actitud protectora, el teléfono, las bromas internas, la forma en que de repente pensó que Alex era fantástico. Pero tú nunca quieres creer que alguien en quien confías absolutamente podría hacerte eso. Especialmente no tu propio hermano. Recuerdo estar acostado allí esa noche mirándola intentar dormir y pensar, no, solo estoy siendo paranoico. Los siguientes meses fueron más de lo mismo. Sofía trabajando hasta tarde, Alex, interesándose, en el negocio, y yo siendo un completo idiota trabajando 12 horas al día para ahorrar para nuestro futuro, mientras mi hermano me robaba a mi chica, justo debajo de mis narices. Luego llegó el día en que todo estalló. Era martes. Lo recuerdo porque estaba trabajando en un gran proyecto comercial que implicaba recablear un almacén. Sofía llamó alrededor de las 2 de la tarde, llorando tan fuerte que no podía entenderla. Afirmó que necesitaba hablar conmigo en persona y que era urgente. Mi impresión inmediata fue que algo les había sucedido a sus padres. Les dije a mis colegas que tenía una emergencia familiar, y conduje directo a casa. La encontré sentada en su coche en nuestra entrada. Se negó a entrar. En lugar de eso, se quedó allí agarrando el volante como si fuera lo único que la mantenía unida. Me senté en el asiento del pasajero, esperando que dijera algo. Estoy embarazada, me explicó. Por unos segundos todo lo que sentí fue felicidad. Hablamos de formar una familia después de la boda, y de repente estaba sucediendo. Comencé a hablar sobre cómo resolveríamos las cosas y cómo podríamos adelantar la boda si era necesario. Ella seguía llorando. Hay más, dijo ahogándose. Puede que no sea tuyo. Todo dentro de mí se quedó quieto. Mi cerebro inicialmente se negó a aceptarlo, como si necesitara repetirlo para asegurarme de que la había escuchado correctamente. ¿Puede que no sea tuyo? Mi voz sonaba extraña, como si ni siquiera fuera mío. ¿Quién más sería? Lo puse todo junto de golpe. Las noches largas, el repentino secretismo con su teléfono y la extraña incomodidad cada vez que lo mencionaba. Lo mencioné, no la miré, esperando que lo negara y me dijera que estaba equivocado. No lo hizo. No es él, suspiró. Mis manos se apretaron en puños. Sofía. Mi voz era fuerte y exigente. Dime que no es Alex. Hizo un sonido roto en su garganta. No se suponía que pasara. Di una risa áspera, pero no había comedia en ella. Oh, claro, solo tropezaste y caíste en la cama de mi hermano. No fue así, respondió apresuradamente. Fue una vez. La apagué. Una vez. Mi cabeza latía con fuerza. Dime la verdad. Nada más que silencio. Su respiración sonaba inestable. 3 meses, tal vez 4. Tuve que presionar mis manos sobre mis rodillas para mantenerme firme. ¿Él lo sabe? Mi voz era tensa y controlada. Ella asintió. Se lo dije ayer. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que decírtelo también.
La miré como si quisiera que me sintiera aliviada de que finalmente había decidido ser honesta. Salí del coche porque necesitaba aire. Ella me siguió intentando explicar cómo no fue planeado, lo horrible que se sentían ambos y cómo habían terminado semanas antes. Todo en lo que podía pensar era en ellos, riéndose en la sala de descanso durante esas sesiones de trabajo nocturnas. ¿Alguna vez me ibas a decir si no estabas embarazada? Ella no respondió a eso. Explicó todo lo que necesitaba saber. Me subí a mi camioneta y conduje directamente a la casa de mis padres. Encontré a Alex en la oficina haciendo el vago como siempre. Cuando vio mi cara, él sabía que yo sabía. Escucha, hermano, puedo explicarlo. No recuerdo lo que pasó después, es todo borroso. Pero lo recuerdo en el suelo con sangre saliendo a borbotones de su nariz. Papá y dos de nuestros empleados apartándome de él. Alex empezó a despotricar sobre lo loca que estaba Sofía, cómo se le había insinuado primero, y cómo estaban enamorados. ¿Enamorados? Mi propio hermano, el tipo que me había visto planificar mi futuro con esta mujer, y se sentaba allí en las cenas de los domingos, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Papá se interpuso entre nosotros, trató de calmar a todos, y nos dijo que teníamos que abordar esto como adultos. Fue entonces cuando Alex soltó la siguiente bomba. Va a tener a mi bebé. No puedes simplemente ignorar eso. La cara de papá se puso blanca. Supongo que aún no estaba al tanto de esa parte. Mamá comenzó a llorar. Janet agarró su bolso y se marchó. Más tarde descubrí que renunció ese día diciendo que no podía trabajar para personas como ellos. Miré a mi padre y le dije, él es tu problema, ahora. Yo terminé. Papá intentó detenerme diciendo, hijo, espera, podemos resolver esto. La familia es la familia. Le dije que Alex dejó de ser mi familia en el momento en que tocó a mi prometida. Salí y no he regresado desde entonces. Sofía todavía estaba en nuestra casa cuando llegué. Estaba sentada en el sofá llorando después de empacar sus maletas. Nunca quise lastimarte, explicó. Simplemente, se complicó. Le informé que tenía 24 horas para recoger sus pertenencias e irse. No me importaba a dónde fuera, bloquear mi número, perder mi dirección. ¿Qué pasa con el bebé?, preguntó. Mejor espero que sea de Alex, porque si es mío, haremos una prueba de ADN y pasaremos por abogados. Intentó hablar más, pero me alejé. Conduje hasta el apartamento de mi amigo Mike y me quedé unos días mientras ella se mudaba. Así que, después de que todo sucedió, yo me quedé en casa de mi amigo Mike durante aproximadamente una semana. Apagué mi teléfono. Simplemente necesitaba asimilarlo todo. Mike es un verdadero amigo. No intentó ofrecer consejos ni nada. Simplemente me dejó derrumbarme. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, tenía alrededor de 50 llamadas perdidas, la mayoría de las cuales eran de mis padres, algunas de Sofía y un par de Alex. Este tipo tiene algo de descaro. Pero solo escuché los mensajes de mamá. Estaba llorando en la mayoría de ellos, suplicándome que fuera a hablar con papá, quien afirmaba tener una solución. Debería haber sabido que la respuesta de papá sería una tontería manipuladora, pero fui de todos modos, principalmente porque mamá sonaba tan angustiada. Entrar en esa casa fue extraño. Encontré a todos en la sala de estar. Mamá parecía que no había dormido en días. Papá estaba sentado en su sillón reclinable normal, luciendo serio como si se estuviera preparando para dar una de sus conferencias. Alex también estaba allí con una hermosa nariz magullada. No voy a mentir, se sintió increíble verlo así. Papá se aclaró la garganta y me soltó una joya. Hijo, he estado pensando en cómo resolver esta situación de una manera que beneficie a todos. Ya que claramente no estás dispuesto a arreglar las cosas con Sofía, y dada su condición, creo que tiene sentido que ella y Alex se casen. Me reí. Literalmente me reí en su cara. Pero no había terminado. Y ya que van a formar una familia, creo que es apropiado que Alex se haga cargo del negocio.
Con la experiencia de Sofía dirigiendo la oficina y Alex aprendiendo el oficio, podrían... Alex aprendiendo el oficio, lo interrumpí. Ni siquiera puede conectar un enchufe sin supervisión, papá. Papá tenía la misma mirada que suele poner cuando alguien lo molesta. Lenguaje. Y tu hermano ha mostrado un interés real en aprender. De hecho, quiero que lo entrenes, David. Los había perdido por completo. Comencé a reír de nuevo, pero era el tipo de risa loca que tienes cuando algo es tan retorcido que no puedes procesarlo. Déjame aclarar esto, comenté. ¿Quieres que entrene al hermano que se acostó con mi prometida para que se haga cargo del negocio que ayudé a construir, mientras están casados y crían a un hijo que podría ser mío? ¿De verdad estás loco? Mamá comenzó a llorar de nuevo. Alex simplemente se sentó allí mirando al suelo como un cobarde. Su padre sacó su última carta. Este negocio todavía está a mi nombre. Si no ayudas a tu hermano, tal vez deberías buscar otro lugar para trabajar. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos esos años de arduo esfuerzo habían sido en vano. Todo mi trabajo duro, los clientes que traje y la reputación que gané fueron insignificantes en comparación con el último error de Precious Alex. Simplemente me levanté y me dirigí a la puerta. Mamá intentó detenerme, pero solo dije que había terminado. Buena suerte con tu nuevo equipo dorado, Alex. Finalmente habló. Hermano, espera. Me di la vuelta y simplemente dije, llámame hermano otra vez y te romperé más que la nariz. Papá se enfureció conmigo por la lealtad y las segundas oportunidades. Ni siquiera miré hacia atrás. Al día siguiente, comencé a llamar a todos nuestros grandes clientes, incluidos aquellos con los que tenía relaciones personales. Les informé que me iba y les ofrecí otros contratistas de buena reputación con los que podrían trabajar. Papá llamó y gritó sobre cómo estaba intentando dañar el negocio. Le dije que solo les estaba informando a mis clientes que ya no estaría manejando sus trabajos. No es mi responsabilidad si no quieren trabajar con su nuevo equipo ideal, Alex y Sofía. Realmente aceptaron todo. Se casaron en el juzgado 2 semanas después, como si fuera una historia de amor, en lugar de una traición total. Su padre incluso los respaldó, dándoles una entrada para una casa como recompensa por lo que hicieron. Mientras tanto, yo me quedé de pie en medio de las ruinas de todo lo que creía que sabía. No hubo disculpas ni consecuencias significativas, solo la expectativa de que siguiera adelante mientras ellos jugaban a la familia feliz. Así que lo hice. Me alejé de todo. Acepté un puesto con uno de nuestros antiguos competidores, donde mi trabajo era respetado en lugar de ser tratado como una ocurrencia tardía. Mejor salario, reconocimiento genuino y, lo mejor de todo, ningún drama familiar. Lo di todo para comenzar de nuevo y construir mi propia reputación. Incluso obtuve mi licencia de maestro electricista, algo que papá siempre afirmó que no estaba listo para. Resultó que estaba más que preparado. Solo tenía que salir de su sombra para demostrarlo. No escuché mucho sobre el negocio familiar durante aproximadamente 4 meses. Mamá ocasionalmente me enviaba mensajes de texto, pero le pedí que no me informara sobre Alex o Sofía. No necesitaba el estrés en mi vida. Luego, la semana pasada, recibí una llamada de mamá aproximadamente a las 11 de la noche. Comenzó a llorar nuevamente y afirmó que papá necesitaba hablar conmigo de inmediato. Casi colgué, pero parecía bastante perturbada. Por favor, suplicó. Sé que tienes todo el derecho a decir que no, pero estamos a punto de perderlo todo. Tenía mucha curiosidad y permanecí en la línea. Papá se acercó y su voz era diferente, no la típica que conozco. Todo el tono sonaba roto. Resulta que permitir que Alex dirigiera el negocio fue exactamente la pesadilla que predije. Este genio arruinó 3 grandes trabajos comerciales tan horribles que un cliente amenazó con demandarnos por violaciones del código. Estoy hablando de cosas fundamentales como el cableado de calibre incorrecto, cables de tierra faltantes y cajas de conexiones colocadas sin cubiertas, errores que prácticamente pueden quemar un edificio. Y las cosas mejoran.
En lugar de contratar electricistas cualificados, nombró a su compañero de borracheras de la universidad. Electricista. Toda la experiencia eléctrica del tipo implicaba cambiar bombillas en su apartamento. Sin licencia, sin credenciales, y probablemente no podía distinguir entre un voltímetro y un destornillador. Una operación realmente profesional. Luego está el aspecto monetario. Según se informa, Alex no pagó su seguro de responsabilidad civil. Considerad esto. Estaba en la compañía eléctrica. Lo perderían todo con un accidente o incendio. Pero bueno, ¿por qué gastar dinero en cosas frívolas, como el seguro cuando puede embolsarse el efectivo en su lugar? Eso es exactamente lo que estaba haciendo, aceptando pagos en efectivo de los clientes mientras convenientemente no los registraba en los libros. Y el genio financiero había estado sacando préstamos contra la empresa, sin informar que tenía múltiples préstamos. Estamos hablando de dinero significativo aquí. Y la mejor parte, nadie puede averiguar a dónde fue todo ese dinero. Nada en su cuenta bancaria, nada en sus inversiones. Todo desapareció como por arte de magia. Apuesto a que su nuevo coche y la ropa de lujo que ha estado usando podrían ser una pista. Es casi impresionante cómo arruinó todo completamente en solo unos meses. Papá pasó 30 años construyendo esta empresa y Alex prácticamente la destruyó en menos de medio año. Eso es lo que pasa cuando le das un negocio rentable a alguien cuyo mayor logro fue convertirse en el capitán del equipo de beer pong en la universidad. Papá finalmente se enteró cuando cancelaron su seguro y comenzó a revisar los libros. Alex había estado ocultando todas las dificultades manipulando los papeles como Sofía le había enseñado durante todas esas horas de trabajo. La mayoría de sus miembros experimentados renunciaron. No puedo culparlos. Alex los trató mal, y los cheques comenzaron a rebotar. Janet, nuestra anterior recepcionista, evidentemente intentó notificar a papá sobre una actividad extraña en las cuentas hace meses, pero se negó a escuchar. La voz de papá temblaba mientras me contaba todo esto, y luego me soltó la bomba. Necesito que regreses, David. Ayúdame a solucionar esto. Podemos hacer que seas el propietario mayoritario, darte el control total. Le dije que necesitaba pensarlo. Comenzó a desesperarse. Por favor, vamos a perderlo todo, el negocio, la casa, todo lo que construí. Tu madre no está manejando esto bien. Entonces jugó su última carta. Alex y Sofía se separaron. Ella se fue la semana pasada, simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que no la contactaran. El bebé, ni siquiera sabemos dónde está. Alex no era material para padre después de todo. Mi respuesta fue, no es mi circo, ya no son mis monos. Papá comenzó con su típico sermón de culpa sobre la familia y la devoción. Lo corté. ¿Recuerdas cuando te rogué que no le dieras el negocio a Alex? ¿Cuando te dije que lo llevaría a la ruina? ¿Qué fue lo que dijiste? Oh, sí, la familia es la familia. Bueno, ahora este es el desastre de tu familia. Mamá volvió a llamar llorando porque pronto podrían quedarse sin hogar. Eso fue un golpe duro. Mamá no merecía nada de esto. Es la única que ha intentado mantener unida a la familia, la única que no ha tomado partido incluso cuando probablemente debería haberlo hecho. Le dije que podía venir y quedarse conmigo en cualquier momento. Es solo ella, no papá, no Alex. No puedo dejar a tu padre, explicó. Exhalé. Entonces es tu elección, mamá, pero mi puerta solo está abierta para ti. Es una mierda saber que ella nunca se iría. Unos días después, Sofía me envió un mensaje de texto. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero necesito ayuda. El bebé es tuyo. Tengo los resultados de la prueba. Alex tomó todo mi dinero y desapareció. Por favor, no tengo otro lugar a donde ir. Lo leí, lo miré y bajé mi teléfono. No respondí. No lo voy a hacer, pero maldita sea si no se quedó allí como una piedra en mi estómago, como un puñetazo que sabía que venía, pero no podía manejarlo.
Debería haber significado algo. Debería haber cambiado la vida. Pero todo lo que sentí fue cansancio. Como si finalmente hubiera escalado. Fuera de este lío solo para que se recuperara e intentara arrastrarme de nuevo. Y por primera vez, no sabía qué hacer. Papá apareció en mi casa anoche mientras todavía estaba tratando de averiguar qué estaba pasando. No hubo ningún aviso. Simplemente estaba allí parado cuando llegué a casa del trabajo, con aspecto desaliñado y una chaqueta vieja que recuerdo de mi infancia. No me había afeitado en lo que parecieron semanas. Lo primero que noté fue que conducía el viejo Civic de mamá en lugar de su camioneta. Más tarde descubrieron que necesitaban vender su camioneta para pagar algunas de las deudas del negocio. ¿Podemos hablar?, pidió, sin exigir como siempre. Realmente sonaba exhausto. Lo invité a pasar porque realmente quería que viera cómo me iba sin su ayuda. Mi nueva casa es bastante bonita. La conseguí después de mi último ascenso. Nada espectacular, pero es mía. Me la gané yo mismo. Se quedó parado en mi sala de estar luciendo desconcertado, como si no supiera cómo comunicarse conmigo más que dando órdenes. Finalmente se sentó y comenzó a vomitarlo todo. El negocio está esencialmente muerto. Están siendo demandados por 2 clientes comerciales por el trabajo basura de Alex. Después de eso, la mayoría de sus clientes domésticos los abandonaron, quejándose de trabajos que quedaron sin terminar. El banco vendrá por la casa el próximo mes. Debería haberte escuchado, explicó. Esta es la primera vez que lo escucho confesar que estaba equivocado sobre algo. Le dije que era bueno escucharlo, pero era tarde. Luego sacó esta carpeta. Adentro había papeles para transferirme el 100% de la propiedad del negocio. Sin condiciones, sin peros. Solo suplicó que lo aceptara y lo ayudara a limpiar el desastre que su niño milagro había creado. Lo miré. Por primera vez en años, no vi al padre autoritario que siempre había sido, sino a un hombre derrotado, asustado y, sí, incluso arrepentido. Una parte de mí quería restregarle en la cara todo el dolor y la frustración que había sentido durante años. Otra parte, la parte que todavía recordaba los domingos por la mañana haciendo tortitas y los orgulloso que se sentía cuando terminaba un trabajo difícil, sintió una punzada de algo parecido a la lástima. No le di una respuesta de inmediato. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Se quedó en silencio, asintiendo con la cabeza, con los hombros caídos por el peso de su error. Se quedó un rato más, contándome más detalles del caos en el negocio, de las llamadas furiosas de los clientes, de las cartas amenazantes de los abogados. No pedía que volviera por él, sino por el negocio, por el legado que había construido durante 3 décadas. Cuando finalmente se fue, la casa se sintió extrañamente vacía. Me senté en el sofá, repasando todo en mi cabeza. La traición de Alex y Sofía, la ceguera de mi padre, el caos que ahora consumía todo. Y luego estaba la noticia del bebé. Mi bebé, aparentemente. Una vida inocente en medio de todo este desastre. No dormí mucho esa noche. Di vueltas en la cama, luchando contra una tormenta de emociones contradictorias. Ira, resentimiento, confusión y una punzada de responsabilidad por ese niño que ni siquiera conocía. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No lo hice por mi padre, ni siquiera por el negocio. Lo hice por mí. Por la satisfacción de arreglar algo que estaba roto, de demostrarles a todos, y a mí mismo, de lo que era capaz. Llamé a papá y le dije que volvería, pero con mis términos. Sería el propietario mayoritario, tendría control total y tomaría todas las decisiones. Y Alex no volvería a pisar el negocio mientras yo estuviera al mando. Papá aceptó sin dudarlo. Sabía que no estaba en posición de negociar. Al día siguiente, volví a la oficina. El ambiente era sombrío. Los pocos empleados que quedaban parecían fantasmas. El desorden era palpable. Pero en medio de todo el caos, sentí una extraña sensación de propósito. La tarea que tenía por delante era monumental, pero no me acobardé.
Empecé a llamar a los clientes, a reunirme con los abogados, a revisar los libros. Descubrí la magnitud del desastre financiero que Alex había provocado. Era peor de lo que imaginaba. Y luego estaba Sofía. Unos días después de que volviera al negocio, apareció en mi puerta. Estaba demacrada y asustada. Confirmó que Alex la había abandonado, llevándose todo el dinero que pudo encontrar. Estaba sola y sin recursos, con mi hijo en camino. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Se lo merecía. Pero otra parte no podía ignorar la responsabilidad que sentía por ese niño. Le ofrecí quedarse en la casa de huéspedes hasta que pudiera encontrar algo más estable. No era por ella, me repetía, era por el bebé. Los meses siguientes fueron una locura. Trabajé incansablemente para salvar el negocio, lidiando con demandas, deudas y clientes furiosos. Sofía se quedó en la casa de huéspedes, manteniéndonos a ambos en una tensa paz. No hablábamos mucho, pero la veía a veces, con su vientre creciendo, un recordatorio constante de la traición y la nueva vida. Finalmente, logré estabilizar el negocio. No solo eso, sino que empecé a hacerlo crecer de nuevo, implementando las ideas y la visión que siempre había tenido. Los clientes volvieron, confiando en mi trabajo. Los antiguos empleados regresaron, viendo que las cosas habían cambiado. Y luego nació mi hijo, Mateo. Verlo por primera vez, no hay palabras para describirlo. Un pequeño ser indefenso que era parte de mí, a pesar de las circunstancias de su concepción. Sofía y yo encontramos una manera de coexistir por el bien de Mateo. No éramos una pareja, ni siquiera amigos, pero éramos padres. Y eso era lo que importaba. Papá, al ver cómo reconstruía el negocio y cómo asumía mi papel de padre, finalmente pareció entender. Nunca se disculpó directamente por su favoritismo hacia Alex, pero sus acciones hablaban más que las palabras. Me dio el control total del negocio, confiando en mi juicio. Alex nunca volvió. Escuché a través de mamá que había desaparecido, probablemente huyendo de las deudas y las consecuencias de sus actos. Ahora, unos años después, el negocio está prosperando. Mateo está creciendo, un niño curioso y lleno de vida. Sofía encontró su propio camino, y aunque no estamos juntos, compartimos la alegría de criar a nuestro hijo. Mirando hacia atrás, sé que el camino fue doloroso y lleno de traición. Pero al final, encontré mi propia fuerza y construí un futuro que nunca imaginé. Y aunque las cicatrices de la traición familiar siempre estarán ahí, también está la satisfacción de saber que no permití que me definieran. Hice que pagaran por su traición, sí, pero en el proceso también me encontré a mí mismo. Y esa, al final, fue la mayor victoria de todas.